Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de internet. Hoy es 2 de febrero, Día de la Candelaria, Día Mundial de los Humedales. No hay que olvidar esos temas que nos ponen sobre la mesa para que lo reflexionemos. Fíjese que el canciller de la República viajó a Sonora, donde dio a conocer los avances del Plan Sonora en materia de energía solar. Viajó con embajadores de distintos países, el de la Unión Europea, el de Francia. Estuvo también ahí Ken Salazar y un buen número de embajadores, de manera que tuvo un enorme impacto en la comunidad internacional la presentación de estos avances. En Nueva York se realizó el séptimo día, es el 10º para todo efecto práctico, pero el 7º ya de operaciones, descontando el asunto de la selección del jurado contra García Luna, y se presentó Miguel Madrigal, agente de la DEA, quien aseguró que desde el 2010 el organismo sabía la colaboración de García Luna con el cártel de Sinaloa. También compareció Francisco Cañeda, agente retirado de la Policía Federal, quien declaró que en 2008 vio a García Luna con Arturo Bertrán Leiva y la Barbie en la carretera Cuernavaca-Tepoztlán. El presidente de la República hoy defendió a Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Dijo que hay una politiquería, que el presidente todo aquello que no coincide con sus tesis lo llama politiquería. En este caso llamó politiquería a todo lo que está ocurriendo en Nuevo León. Dice que han prestado una demanda para desaforar a Samuel, lo quieren quitar del cargo porque no le aprobaron el presupuesto. Se pusieron de acuerdo sus adversarios, querían que destinara fondos a ciertas empresas. Hoy el secretario de Gobernación estuvo allá en Monterrey. Morena y el PT piden la remoción de Santiago Krill de la mesa directiva por lo ocurrido el día de ayer. Hoy el presidente también habló de ese asunto y dijo que también era un tema de politiquería, decir que una ceremonia de la bandera se convierte en un intento de golpe de Estado. No tengo la impresión de que haya hecho Krill algo del golpe de Estado. Ayer dijo era el cumplimiento de la ley, no se puede entrar con armas, lo cual pues puede ser un mal procedimiento, no bien pactado con los en este caso militares y los responsables del protocolo. Ayer me decía el presidente Krill, son 3 oficinas las que tuvieron que plantear esto, pero bueno, ya va el discurso en que si fue un golpe de Estado, imagínense. Santander anuncia un incremento de su utilidad del 46%, le va muy bien a los banqueros. El Buró de Crédito anuncia, en un momento más le presento el audio con el tema oficial, la forma en que están planteando el tema del hackeo. Le pido que tenga usted mucho cuidado si recibe correos electrónicos o cualquier tipo de señalamiento, que verifique muy bien, en este caso del Buró de Crédito, que sea legítimo. Putin recurre a la demagogia histórica más no poder, evoca Stalingrado, dice que los tanques alemanes amenazan a Rusia como en la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si para el consumo interno ruso esto pegue, aquí algunos lo tomarán como algo heroico, pero bueno, pues basta con que vayan a las hemerotecas de hace un año y refresquen su memoria. No fueron en este caso los tanques alemanes los que entraron a Rusia primero, son los tanques alemanes, los polacos y de otras partes, los que están ayudando a Ucrania a mantener su soberanía. Por cierto, Ursula von der Leyen dice que habrá más sanciones contra Rusia y seguirán apoyando a Kiev. Vamos a una breve pausa, volvemos. Seguimos con la información en un momento más. Como todos los jueves, Javier Lozano tendrá su pausa musical. Fíjese que el día de hoy, déjeme plantearle 2 temas que el jefe del Estado expresó. Uno tiene que ver con su respaldo a Delfina Gómez, la precandidata de Morena al gobierno del Estado de México. Esto dijo. La maestra Delfina es una mujer honesta, tiene toda mi confianza, toda. Es una mujer incapaz de robarse un centavo. No soy objetivo en este caso. La quiero mucho. Ahí veo de repente que hablan de los moches que pedía la maestra Delfina. Sigue viviendo en la misma casa que vivió siempre. Es un ejemplo de lo que debe ser un servidor público honesto.
Bueno, hay señalamientos también de problemas en la Secretaría de Educación Pública. Bajo su mando el presidente la defiende. Pero fíjese cómo las dos cosas pueden ser, en este caso, ciertas y llevarnos a una confrontación que, como decía hoy Jorge Suárez Vélez, me pareció muy inteligente su argumento. Parece que nos obligan a formarnos de un lado o de otro. ¿Usted de qué lado está? ¿De Delfina o en contra de Delfina? El presidente dice, vive en su misma casa. Yo se lo creo. Que es una mujer honrada, también se lo creo. La he visto un par de veces, me encantaría volverla a entrevistar y no diría que es una mujer de estas fanfarronas que andan por ahí, como ocurría con mucha frecuencia en el sexenio anterior, ¿no? Que decía, se les nota el dinero, la bolsa que llevan, en fin, todo el atuendo denotaba que era gente volcada, en este caso, a esa frivolidad y sobre todo una cantidad de recursos que no se pueden ocultar. Igual que el amor no se esconde, cuando tienen dinero se les nota en los vehículos, en el traje que llevan, en todo lo demás. Bueno, en este caso me refería a la maestra, es una mujer absolutamente austera, pero eso siendo cierto eso, desde mi punto de vista, pues también es cierto que pedía el dinero no para ella, lo pedía para su movimiento, y eso, perdónenme, pero pues si les parece brillante, pues es lo mismo que estaban condenando de Cuevas, ¿no? La de Cuauhtémoc, diciendo, ¿cómo se atreve a usar recursos públicos para promoverse ella o su partido o criticar a otra? Pues lo que les parece muy mal en un lado les debería parecer muy mal en el otro. Entonces podrían decir, no, en este caso panfletos, los volantes que distribuía Sandra Cuevas, no era para decir cuán inteligente era ella o cuán lista o beneficiarse personalmente, sino criticar a Sheinbaum. Creo que en este caso el silogismo opera para Delfina. Lo que hizo fue desviar dinero y quitárselos, es una verdad jurídica, quitárselos a sus subalternos para apoyar el movimiento. Entonces, bueno, pues las dos cosas pueden ser ciertas. Fíjese cómo a veces en el pleito político dicen, no, es que es muy honrada, ¿cómo se atreven? Pues honradísima, es austera, lo cual no quiere decir que no desvíe recursos para propósitos políticos, y eso se llama delincuencia electoral, y el presidente dijo que eso nunca más, igual que nos prometió que nunca más iban a usar los recursos públicos para promover la imagen de alguien y usarlos para comprar el voto. Yo me pregunto si en el Tribunal de la Conciencia, supongo que se ríen, ¿no?, de ese tribunal, si en el Tribunal de la Conciencia ellos pueden decir que el partido que hoy gobierna este país no está usando recursos para promover a sus candidatos y comprando voluntades. En el Tribunal de la Conciencia. En el otro, pues son capaces de decir cualquier cosa y dirán, yo tengo una porra que me aplaude, y lo que diga. Fíjense lo que acaba de ocurrir con Estados Unidos. O sea, primero íbamos a pelearnos con el uyuyuy de lo eléctrico. Después lo que hicimos fue echarnos para atrás. O sea, así 20 yardas para atrás y decir que éramos muy responsables y no nos vamos a pelear con los Estados Unidos. Incluido este copete que siempre ponen de nuestros adversarios que digan que nos pelearan. Yo no sé qué adversario quiere que se pelea, pero claramente aquí la descripción de hechos indica, aprueban una ley eléctrica, la Suprema Corte nos deja ahí un traje del Arlequín, una incertidumbre terrible, nuestros socios nos plantean consultas y lo han arreglado en el plano diplomático, político, por supuesto de manera brillante y práctica, pero es claramente retroceder 20 yardas. Lo que hizo el gobierno es su posición, cambiarla para fortuna de todos y tener una armonía que yo aplaudo así con amplitud. Lo que no me pueden pedir es que, como los acólitos aplaude cuando se enfrentó, usted me escuchó aquí decir, a ver, ¿qué es eso del Chicoche y de los Tigres del Norte? ¿Qué bravuconadas son esas? Seamos prácticos y construyamos América del Norte. Aplaudo cuando en enero nos han dicho, lo acaba de decir la secretaria Buenrostro, se lo declaró al economista, no vamos a ir al panel, bravo por eso. Pero pues las dos cosas son ciertas, las dos, y lo que hace esta política de irte alineando en un sentido y en otro es que el presidente dijo que Delfina era muy honrada, sí es muy honrada, pero es delincuente electoral, y las dos cosas son ciertas. Bueno, y sobre otro tema, hace unos días que me hizo la enorme fortuna Porfirio Muñoz de platicar conmigo, además invitarme en cadena nacional a escribir un capítulo de un libro sobre la corriente democrática, lo cual celebro y lo haré con gran gusto, porque es un gesto de memoria histórica, sí creo,
déjeme planteárselo de una manera muy clara. Y si algunos de los más jóvenes me escuchan, vale la pena que una zambullida en lo que es la historia contemporánea de este país. Hace muchos años ya, somos un país que tiende a envejecer, entonces se habla del 88 como si fuera el día de ayer, pero no, ya ha pasado mucho tiempo del 88 aquí. La forma en que el presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, doblegó políticamente a Cuauhtémoc Cárdenas estos días es histórica, en el sentido de que el presidente consiguió que el líder moral de la izquierda, después de una diatriba, dijera, pues, ¿sabe qué? Lo que había considerado que era tratar de salirnos de la política, hace unas semanas, meses, platicamos con el ingeniero Cárdenas de la política de izquierda progresista, de una mirada diferente sobre lo que ocurría en el país. El presidente lanzó un rayo desde Palacio y hay que reconocerle que como gran caudillo dobló al líder histórico. Así, directamente, el líder histórico dijo, yo no voy a pelearme con el hoy dirigente. Y bueno, pues decidió, razones tendrá, darle la razón al presidente, con lo cual él dijo, pues me da un gusto enorme, ya el ingeniero se fue a su casa y me dejó el espacio completo. En lo que no es, eso me queda claro, y pues en este caso el presidente queda como el factotum, claro, de la vida política de este país, y sí, le da un golpe duro al ingeniero Cárdenas, en el sentido de que pues no le da ese espacio y tiene que regresar al ámbito privado en una situación poco favorable. Pero bueno, usted tendrá la mejor opinión sobre eso. El presidente resulta triunfador de este lance. Bueno, no hay duda, los laureles para el guerrero político victorioso, pero que diga que es un precursor de la democracia, sí se me hace muy fuerte. Y a lo mejor ya lo asientan, ¿no? Y lo empiezan a repetir, y en las redes sociales empiezan a decir que eso es una verdad como un templo. Celebro que Rosario Robles, que tiene memoria, haya salido a defender al ingeniero Cárdenas. No me imagino que Leonel Godoy vaya a salir, porque el ingeniero tuvo, recuerde usted o revise los libros de historia, una actitud displicente contra un Leonel Godoy que, pues siendo presidente del PRD, lo llevó literalmente a una situación insostenible. Pero ¿cuántos de los intelectuales importantes de este país que recuerdan el 88 y todo el esfuerzo que hizo Cuauhtémoc Cárdenas del 88 a, pensemos, el 97, que en la capital fue el primer gobierno electo, o sea, el primer jefe de gobierno democrático que tuvimos fue el ingeniero Cárdenas, y el primer cargo electo democrático que tuvimos en esta ciudad fue Porfirio Muñoz Ledo, senador de la República en 88, con Ifigenia Martínez, que también estaría bien que dijera algo. Si ellos se les llama precursores y la estelaridad se dice que corresponde al presidente, pues la verdad es que es, desde mi punto de vista, someter la historia a una tortura terrible. Y si lo consiguen, porque tienen todo un aparato de propaganda, adoctrinamiento e incluso aborregamiento histórico, la verdad es que habrán hecho otra proeza política. No son proezas que yo celebre, pero son proezas políticas que estoy seguro Maquiavelo aplaudiría. En este caso, cambiar la historia para darle condición de precursor a quien fue el artífice, junto con Porfirio, junto con Ifigenia y con muchos otros, y que incluso el presidente López Obrador en Tabasco, aquellos años, hizo un enorme, descomunal, importantísimo trabajo por abrir aquella entidad, decir que son precursores. Pues la verdad es que pues es como si ahora mismo Adán Augusto dijera que el López Obrador es un precursor de la democracia. Le dirá, oiga, pues yo en 94 me batí con madrazo y le saqué el dinero de cómo financiaban sus campañas. Sí me parece, y aquí dejo mi reflexión el día de hoy sobre este tema en particular, que es de una injusticia enorme ubicar al ingeniero como un precursor. Lo han derrotado ahora, ciertamente, y lo han humillado públicamente, pues, señor, si usted iba a ir, se regresa a su casa y lo deja. Pero en lugar de la historia que tiene el ingeniero Cárdenas, no creo que se pueda discutir. Bueno, espero que no cambie tanto en este país la narrativa y la reconfiguración de la historia hasta el punto que nos cuenten que la democracia empezó en el 18, una vez que López Obrador llegó a la presidencia, porque eso, ay de mí,
aunque todo el poder del Estado lo diga, ay de mí, eso no es cierto. La democracia no empezó en el 18 y López Obrador es, junto con su generación de políticos, uno de ellos el ingeniero Cárdenas, a quien debería tributarle el respeto y el papel, por el papel que ha jugado, como dicen los antiguos, por lo que fuimos, ¿no? Por lo menos reconoce la contribución que se hizo, pero en estos tiempos parece que esas cosas no necesariamente ocurren. Lo dejo ahí. Vamos a escuchar ahora a Wolfgang Erhard, él es vocero del Buró de Crédito. Esta información es muy importante, muy importante. Escuche. Buró de Crédito informa que, como parte de su política permanente de revisión de la seguridad de la información, encontró en algunas redes sociales indicios que sugerían la oferta ilegal de información de personas físicas que incluye algunos datos que coinciden con los que administramos en el año 2016 y que habrían sido obtenidos de manera indebida. Dicha información contiene datos de las personas y de su historial crediticio de hace casi 7 años atrás, y gran parte de ella ya había sido eliminada de la base de datos actual de Buró de Crédito conforme al ordenado por la ley que nos regula. Por estos motivos, los consumidores no necesitan hacer trámite alguno ante Buró de Crédito o con las entidades financieras y empresas que les hayan otorgado algún préstamo o crédito que adeuden actualmente. Independientemente de esto último, y dado que la protección de la información es prioritaria para nosotros, ponemos a disposición del público en general 2 servicios en www.burodecredito.com.mx que ayudan a tener controles adicionales sobre su información. El primero es Alértame, un servicio gratuito que notifica por correo electrónico al consumidor sobre cambios y consultas hechas a su reporte de crédito. Es decir, ayuda a los consumidores a detectar préstamos o créditos que las entidades financieras y empresas le quieran otorgar o hayan otorgado. Y el segundo es Bloqueo, servicio que le permite al consumidor controlar el acceso a su reporte de crédito que solicite cualquier empresa o entidad financiera interesadas en otorgarle un préstamo o crédito a través del bloqueo y desbloqueo de dicho acceso, y que durante el año en curso se prestará de forma gratuita. Respecto a la información señalada, Buró de Crédito procedió de forma inmediata a activar los protocolos de seguridad correspondientes, incluyendo un reforzamiento de todos los mecanismos de monitoreo, prevención y de resguardo de la base de datos. Adicionalmente, Buró de Crédito procedió a abrir una investigación con asesoría de expertos independientes en la materia. La investigación en curso permite concluir lo siguiente. Primero, no hay evidencia de que la infraestructura de seguridad informática históricamente y en particular de 2016 a la fecha hayan sido vulneradas. 2. La información en todo momento se ha mantenido totalmente resguardada y no presenta afectación alguna. 3. No existe información expuesta de claves de acceso y o contraseñas de productos y servicios de Buró de Crédito. 4. La base de datos actual presenta información confiable. Todos los datos se encuentran inalterados y están protegidos con tecnología de punta que cumple con los más altos estándares de ciberseguridad. Y 5. Todos los servicios de Buró de Crédito operan sin contratiempos y de forma habitual. Buró de Crédito permanece en constante comunicación con las autoridades correspondientes y ha presentado las denuncias pertinentes. Bueno, pues es lo que dice Buró de Crédito, y le comentaba que a nombre del gobierno de la ciudad, la jefa de gobierno hoy presentó una disculpa pública a víctimas y familiares del colegio Repsamen. Dice: como madre, como mujer y como hija, sé que no hay palabras que aminoren la ausencia y brinden el consuelo necesario, pero quiero que sepa que seguiré estando cerca, es lo que dice la doctora Sheinbaum. Saludo ahora al doctor Andrew Seeley, presidente del Instituto de Políticas Migratorias allá en Washington. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, qué gusto saludarte. Oye, pues el gusto es todo nuestro. Pedirte que comentes con el auditorio, una disculpa, ¿cómo valoras el impacto que están teniendo, el crecimiento más que el impacto que están teniendo las remesas? Volvemos a tener un nuevo récord histórico, Andrew. Sí, la verdad es que estamos viendo un aumento un poco menos fuerte que el año pasado, pero sigue aumentando. Yo creo que habla, entre otras cosas, de que los mexicanos siguen llegando a los Estados Unidos, algunos por vía legal y otros quizás por las vías irregulares, en números
más grandes que en otro momento, y tú y yo hemos comentado esto, Leonardo, pero pensamos que ya había acabado el periodo de la migración mexicana a los Estados Unidos, pero estamos ante una olita, no una ola como antes, porque estos no son los números de antes, pero sí un resurgimiento de la migración por la frontera de México a Estados Unidos. Oye, si estuviésemos en una mesa así elaborando hipótesis, yo te preguntaba, bueno, a ver, son 59,000 millones de dólares. Es el doble de lo que este país recibe como inversión extranjera directa en 2 años, no malos, Andrew. ¿Qué es lo que ocurre? La gente tiene más dinero disponible que nunca, están ganando mucho más dinero los mexicanos, el tipo de cambio los ha ayudado todo este tiempo. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, las hipótesis que explican la magnitud de este número para México nunca visto? O sea, nunca habían entrado 59,000 millones de dólares, Andrew. No, y es más de 4% de la economía del PIB ahora, que no es poca cosa. No es cercana como es en Guatemala, donde es casi 20%, o en El Salvador y Honduras, donde es 25%, pero México es una economía mucho más grande, más diversificada. Mira, te habla de una cantidad de dinero, también te habla del mercado laboral de Estados Unidos, los mexicanos que van a Estados Unidos, sí, claro, están encontrando trabajo, ¿no? Y están trabajando. Oye, y me imagino que muy bien remunerado, porque has de tener renta disponible para enviar a tus familias estos montos, ¿no? Bueno, te habla también de mucho sacrificio. La gente, por ejemplo, vive peor allá porque están ahorrando para mandar a México, ¿no? A los familiares y los amigos en México, pero están dispuestos a hacerlo por su familia, ¿no? Entonces, pero sí, y la gente es algo extraordinario, pero los mexicanos, 20 años después de haber migrado, siguen mandando remesas, un poco menos que antes, desde luego, pero siguen mandando, y a veces en la segunda y hasta la tercera generación, que es increíble, ¿eh? Eso sí, eso te habla de una capacidad de los lazos familiares a perdurar con el tiempo, aunque la gente se queda al otro lado de la frontera. Sí, ciertamente hay eso, y bueno, pues hay también, supongo que una necesidad importante de este lado de la frontera de recibir, ¿no?, de mantener el consumo activo. El tema de la situación económica en general, el mercado laboral de los Estados Unidos, ¿cómo se ha estado moviendo? A la distancia vemos que pues sí, el gobierno de Biden fue muy exitoso para inyectar una enorme cantidad de dinero a la economía, que se refleja en México por la vía, entre otras cosas, de estas remesas, Andrew. Así es, mira, entre las inversiones en infraestructura, en los microchips, en tecnología, en tecnología verde y producción de tecnología verde, hay un mundo de trabajo en Estados Unidos, ¿no? Y a pesar de la inflación, y esto es increíble, a pesar de la inflación que ha sido muy importante el último año y medio, estamos viendo que los salarios se están incrementando, sobre todo para los menos remunerados, más allá de la inflación. Y eso es sorprendente. Pensamos que inflación iba a comer los salarios de los menos remunerados, de los más pobres, pero la verdad es la presión, el calentamiento del mercado laboral, el hecho que hay trabajo, quiere decir que los empleadores están teniendo que pagar más a la gente para poder conseguir trabajadores. Obviamente no es mucha ganancia. Si no hubiera inflación, la gente realmente saldría mucho mejor, ¿no? Mucha gente ya están saliendo un poquito arriba de la inflación, pero no mucho más. Pero te habla, mira, la gente que está dispuesta a trabajar, y mucha gente que va de México a Estados Unidos para ganar dinero para su familia en México, están dispuestos a trabajar 12 horas al día, ¿no? La gente que está dispuesta a hacer eso lo está sacando y están pudiendo enviar remesas mucho más allá de lo que pudieron en otro momento. Sí, es impresionante el número, 59,000 millones. Oye, te retengo 30 segundos. Hoy estuvo el canciller de la República allá en Puerto Peñasco con el Plan Sonora. Recordar que Kerry acompañó a Marcelo Ebrard a presentar objetivos allá en Sharm el Sheikh en la COP. Parece que el tema eléctrico se reconduce favorablemente, pensando en el futuro, en estas nuevas energías, y el diálogo entre los dos gobiernos suena, mi querido Andrew, más armónico que hace algunos meses. Mira, yo creo que el tema, lo que se está viendo es que también a Estados Unidos le interesa mucho que la cadena de producción esté en México, ¿no? Esté en este hemisferio, pero sobre todo en México, ¿no? Que donde está más integrada la economía, ¿no?
y ahí las pláticas van encaminados, no la energía, ahí sí la soberanía, y los temas de petróleo y todo eso que genera mucho ruido en la relación, sino más bien a cómo producir energía eléctrica, otros tipos de energías renovables, en donde se puede invertir en México y poner trabajo en México, ¿no? Y yo creo que el gobierno mexicano, sobre todo el canciller, que es bien astuto para estas cosas y entiende bien la economía, están viendo una oportunidad de pronto, ¿no? Que si Estados Unidos expande su inversión en tecnología verde, conviene mucho que México sea el lugar de la producción, ¿no? Y ahí yo creo que hay una serie de debates, y no solamente en la energía verde, yo creo que hay una serie de debates de la producción y manufactura en general, donde va a beneficiar mucho a México si el gobierno mexicano se pone trucha, como se dice popularmente. Qué bien hablas español, mi querido André. Hasta el slang dominas. Qué bárbaro. No. De pronto hablarlo bonito, el slang me sale más fácil, Leonardo. Pero la verdad, la cuestión es si México puede aprovechar este momento donde va a haber una inversión grande, ¿no? En manufactura de todo tipo, ¿no? Y yo creo que hay grandes posibilidades, pero hay que aprovechar. Sí, las hay. Bueno, pues está todo el paquete de los microchips, los conductores, que es de miles de millones de dólares también. Montos similares a los de la remesa, me decía Marcelo Ebrard, torno a 50,000 millones de dólares podría haber ahí, que para México serían importantísimos, y es un juego en el cual ganan los dos países, André. Así es. Mira, las remesas, yo creo que las remesas son muy importantes, desde luego son inversiones que hacen los pobres para sí mismos, y la clase media baja, ¿no? Para sí mismos, entonces son muy importantes, ¿no? Nunca hay que desestimarlo. Pero cuando sube la remesa también te habla de una población que está saliendo del país, ¿no? Y entonces beneficiaría mucho a México poder también generar mucho más inversión directa en México para que la gente no tenga que emigrar para ganar plata. Qué bueno que la gente puede llegar a otro país, ganar plata, enviar remesas a México, a sus familiares, pero mucho mejor si pueden ganar, aunque no sea lo mismo, por lo menos algo digno sin tener que emigrar. Sí, absolutamente, el razonamiento es concluyente, Andrew, y te mando un gran abrazo. Un gran abrazo, Leonardo. Cuídate mucho. Gracias. Igualmente, el doctor Andrew Seeley, el día de hoy, para fortuna nuestra, conversando con usted sobre este tema. Bueno, el otro de los asuntos interesantes que en otro momento platicaremos con los expertos es qué va a ocurrir el día que este país ya no reciba eso, ¿no? 60,000 millones, que por alguna razón baje, o sea, el retiro de estos estímulos en los Estados Unidos también va a generar, en el caso de México, una reducción de estas cantidades de dinero, que son colosales. Subrayo, 60,000 millones de dólares, algo que ni soñando hemos recibido un año en inversión extranjera directa, ni soñando. Así es que, bueno, pues sí son cantidades extraordinariamente elevadas. Laura Cardoso, te saludo. Hola, Leonardo, ¿ya comiste tamales? Ya, claro. Con eso empecé el día. ¿En serio? ¿Tú? Seguro. Claro. Yo sí, fíjate. Oye, ha sido 2 de febrero todo el día. Todo el día, y ¿sabes dónde estuve? Te va a dar envidia, porque estuve en la Feria del Tamal, porque hoy fue el día de pagar los tamales, y en Iztapalapa la Feria del Tamal se convirtió en una opción para saldar esa deuda, y desde primera hora se instalaron los puestos para ofrecer no solo tamales tradicionales, de los que ya conocemos, Leonardo, los verdes, los rojos y los de dulce, sino creaciones muy auténticas, porque iban desde la barbacoa hasta maracuyá. Ahí encontramos tamales, por ejemplo, que ni siquiera conocemos, y es que se trata de, recordemos, de este antiguo alimento de las culturas mesoamericanas, que es el platillo obligado hoy, porque hoy se celebra la Virgen de la Candelaria, pero también se lleva al niño Dios a la iglesia vestido de diferentes santos de la Iglesia Católica, pero también es una fecha en que los aztecas veneraban al maíz. Te comento que a los tamales mexicanos que en esta ocasión se ofrecieron fueron los de cochinita, los más solicitados, los de cochinita, los de conejo, de guajolote, de mollejas, y a eso se sumaron los venezolanos, que ahí hay un tamal especial que se come durante la Navidad y que está hecho de carne de res,
de pollo, de cerdo, aceitunas, alcaparra, pasas, pimiento morrón y cebollín, todo eso junto en un gran tamal. Pero ¿sabes quiénes superaron ese tamal? ¿Quiénes? Los colombianos, porque era un gran tamal que incluso se come entre 3 personas, porque tiene 3 carnes, res, pollo, cerdo, pero también tiene papa, chicharrón, huevo cocido, zanahoria, todo eso pues es en una un solo bomba, tamal. querida. O sea, eso no claro, es un tamal, es una bomba. Oye, nos va a sonar la campana y ya está todo el mundo aquí salivando. Laura, muchas gracias. Ricos y se la pasen bien, ¿sale? Hoy es 2 de febrero. Pausa, información. Quiero decirle que el día de hoy, Mario Vargas Llosa, sé que es un personaje políticamente muy polémico y no es muy popular en algunos sectores de este país, pero bueno, creo que hay que distinguir el que ciertamente no es un hombre particularmente simpático y popular. En los últimos tiempos ha tenido ahí escándalos matrimoniales, que no es asunto nuestro, por supuesto, ni juzgar ni condenar. Habrá quien le tenga mayor o menor simpatía en lo personal, igual que a su hijo Álvaro Vargas Llosa, que vive a la sombra del padre, pero no hay duda que estamos ante un escritor portentoso, un hombre que tiene una obra muy, muy relevante, La fiesta del chivo y muchas más que no cumple en estos momentos que recuerden. Entró efectivamente ya como miembro de la Academia de Francia, dice que puso un pie en la inmortalidad, vio a Richelieu, que fundó la Academia, y dijo: los que entren aquí tienen asegurada la inmortalidad. Esa sí la tienen asegurada, no los que van configurando la historia a su modo, a partir del poder político. En este caso, el viejo tema de Ortega y Gasset, de quiénes recordará la historia, seguramente las letras españolas recordarán a Vargas Llosa y recordarán la hazaña de que un hombre que escribe en nuestra lengua ingrese también en la Academia Francesa. Raquel Flores, te saludo. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. A 5 años del colapso del Colegio Rebsamen, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, donde perdieron la vida 19 niñas y niños y 7 adultos, las disculpas públicas llegaron por parte de autoridades federales de la Ciudad de México y de la Alcaldía Tlalpan a los padres, madres y también familiares, luego de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que señaló que hubo fallas y omisiones en todo este proceso del Colegio Rebsamen. En el evento que se llevó a cabo en la Alameda Sur, en la Alcaldía Coyoacán, donde también se inauguró un memorial por las víctimas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró su compromiso con las víctimas y sus familias, con quienes ha mantenido comunicación desde el primer momento de la tragedia. Dijo que como alcaldesa en Tlalpan y hoy como jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha emprendido acciones para la reparación del daño. Escuchemos. Estamos aquí por convicción. Estoy aquí para ofrecer, como representante del gobierno de la Ciudad de México, una sincera y sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares por la irreparable pérdida derivada del colapso del Colegio Rebsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Y también hacemos entrega de este significativo memorial que ustedes eligieron y diseñaron para recordar, honrar y rendir homenaje a sus familiares y a sus seres queridos. Por su parte, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, reiteró el compromiso de la autoridad educativa para salvaguardar la integridad de los estudiantes y el personal académico. Anunció que buscará que el tema del Colegio Rebsamen forme parte de los libros de texto gratuito, con el fin de evitar que este caso no se olvide, pero tampoco se repita. La alcaldesa en Tlalpan, Alfa González, reconoció que una disculpa pública nunca será suficiente frente a la pérdida de vidas, por lo que la recomendación de la CNDH les recuerda a todos los servidores públicos a actuar con responsabilidad. Las madres, padres y familiares de las víctimas han dicho que han sido 5 años de dolor y un largo camino en busca de la justicia que hasta ahora no ha llegado al 100%, aunque reconocieron el actuar de la CNDH y el memorial que hoy
han presentado para recordar a sus niños y niñas, así como a los adultos que perdieron la vida. Este memorial, que consiste en 26 monolitos, cada uno con el nombre de las personas que perdieron la vida, y que bueno, pues fue seleccionado por los propios padres de familia para que aquí se encuentre en la Alameda Sur de la colonia de la Alcaldía Coyoacán. Leonardo, el reporte. Muy bien, pues muchas gracias, Raquel. Buenas noches. Importante que haya este tipo de reconocimientos y que se vayan pues tratando de restañar algunas de las heridas. Bueno, pues esto fue lo que dijo hoy la jefa de gobierno. Le comentaba que hoy El Financiero publicó una encuesta sobre evaluación del gobierno, en este caso el federal. El presidente baja de 56 a 54, no es un cambio significativo, y la desaprobación sube de 43 a 45, tampoco es significativa, sigue teniendo desde el punto de vista de la mayoría una calificación aprobatoria. En este caso varía según la materia de gobierno que se trate. Cuando a la gente le preguntan cómo va la economía, o sea, el presidente muy querido, pero esto a mí me gusta mucho porque es el ejercicio de razón pública, ¿no? La gente dice, no, si lo quiero mucho, es simpatiquísimo y es un señor. Hoy cortó la conferencia y creo que se iba a desayunar tamales. Todavía les dijo a los reporteros, un día de estos de mi dinero los voy a invitar a desayunar. Tiene gracia y le cae muy bien a la gente. Le preguntan, oiga, ¿y la economía cómo va? Pues el 52% dice muy mal y el 31% bajó del 41 al 31 los que opinan que va bien. En seguridad pública el 57% opina que está mal y por tanto baja también el número de personas que dicen que van bien las cosas del 36 al 26. Además, con toda esta narrativa que traen aquí en la capital, creo que esto lo deberían revisar, ¿eh? Esto de saboteadores y crimen organizado en el metro está rompiendo la idea de que este país está bajo control, pero bueno, ahí están los datos. Y corrupción, ya platicábamos ayer de la percepción que en este caso la Transparencia Internacional consignó. Pues tampoco en esto le va bien al gobierno, 44% muy mal y el 35% considera que va bien. O sea que el presidente bien, el país no tanto. Israel Aldave, adelante. Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Comentarte que continúa la pugna interna, la división en el Partido Revolucionario Institucional, a pesar de que este día el coordinador de los senadores de este partido, Miguel Ángel Osorio Chong, le envió una carta a su dirigente nacional, Alejandro Moreno, en el cual le solicita pues que se reúnan para hablar sobre el futuro del partido y cómo buscar justamente que este instituto político pues le pueda hacer frente a Morena, y esta reunión la aceptó inmediatamente el propio Alejandro Moreno. Incluso le puso fecha, más no hora, lo citó el próximo jueves, el 9 de febrero, en la sede nacional del partido para dialogar justamente sobre esta situación. Limar asperezas es lo que se preveía, por lo menos hasta esta tarde, Leonardo, pero fíjate que justamente pues hace unas cuantas horas este escenario cambió o podría cambiar. ¿Por qué? Pues porque hoy sesionó el Consejo Político vía Zoom de manera privada, pero se ha dado a conocer distintos audios, incluso hasta videos del propio Alejandro Moreno, en donde por supuesto, sin referirse por su nombre al coordinador de los priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, así de esta manera se expresó en el marco de este Consejo Político del PRI. Vamos a escucharlo y a verlo. Los que salimos a defender a nuestro partido, los que señalamos, los que criticamos, los que no cedemos ante nada y ante nadie, no podemos permitir que quieran empañar el trabajo del partido por la inconformidad y ambición de un puñado de esquiroles, de lacayos, de esbirros, a los que el PRI les ha dado todo y a los que ellos les pagan con división y con traición a nuestro partido. Pues así el nivel del discurso, Leonardo, esta tarde, en donde vale la pena señalar que justamente los dirigentes del sector juvenil y del movimiento territorial, por supuesto, personajes afines a su dirigente nacional, Alejandro Moreno, pidieron la expulsión de Miguel Ángel Osorio Chong del Instituto Político por esta división que priva desde hace varios meses y que se agravó el pasado martes luego de esta situación, este desaguisado que se vivió en el marco de la reunión plenaria de los senadores del PRI, a donde Alejandro Moreno llegó, así lo dijo Miguel Ángel Osorio Chong, sin invitación. Así, Leonardo, que esta telenovela todavía tiene mucho que contar, Leonardo. Entonces, ¿qué lacayos y qué tanto le dijo? Esbirros, en fin.
Se ve que consultó el diccionario sinónimo. Muchas gracias. A tus órdenes, Leonardo, buenas noches. Cuídate, qué fuerte, ¿no? Bueno, qué fuerte, ya hemos oído tantas cosas del PRE que ya tampoco asombra. Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor. Un juez federal dictó un auto de no vinculación a proceso a favor de Ramón Sosamontes Serranamoro, a quien se le imputó el delito de uso indebido por atribuciones y facultades por la supuesta firma de un contrato ilegal por 203 millones de pesos. Durante la audiencia, Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control con residencia en el Reclusorio Sur, determinó que no existen elementos para llevar a proceso al exjefe de la oficina de Rosario Robles en las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El juzgador puntualizó que no se acreditó el hecho establecido en la ley como delito de uso indebido de atribuciones y facultades que establece el Código Penal Federal. Ante esta resolución, la FGR ya anunció que dará vista al Consejo de la Judicatura Federal, esto es, van a acusar al propio impartidor de justicia para los aspectos administrativos que le correspondan. También dijeron que van a apelar el auto de referencia e iniciarán de inmediato una carpeta de investigación en contra de este juez respecto a los delitos cometidos contra la Administración de Justicia por servidores públicos. Doctor, el reporte. Gracias, y vamos ahora a la pausa musical. Si te parece, y te pido que seas rabiosamente feliz tú y nuestro auditorio. Abrazo, Javier.